Si hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón, el sacerdote, o uno de los hijos de los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciese la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Hoy en día nosotros no sabemos ni casi nunca hemos tenido contacto con la lepra. No sé si alguno de aquí tendrá algún familiar o algún conocido que tiene lepra. No es algo muy común que sucede. En este tiempo ya la lepra es algo extraño, pero sigue estando. Hay lugares donde todavía las personas tienen lepra y los llevan a un lugar apartado porque su presencia en su familia o en su pueblo podría ser de que la enfermedad se propague. Entonces a los leprosos los aislaban. Acá hay unas leyes que hacen referencia a esto, ¿no? Nosotros le hablamos a los niños qué significa la lepra, y dicen, yo soy de la lepra, decían los niños. Y no entendían, pensaban que la lepra es, ¿no? Independiente Rivadavia, que le dicen la lepra, ¿no? La lepra. Pues, no tenían ni idea de qué es lo que es la lepra. Le digo, una enfermedad terrible. Una enfermedad, y nosotros les contábamos, imagínense, uno que tenía lepra, tenía en su mano y de repente se amaneció un día y le faltaba un dedo. Y ni se dio cuenta, la enfermedad le comió un dedo, iba perdiendo partes de su cuerpo. Un día le decía a un niño, se peinaba y se daba cuenta que le faltaba una oreja. Imagínense, el cuerpo entero se iba descomponiendo mientras estaba con vida. Y esta enfermedad traía consigo un olor terrible, nauseabundo, imposible de soportar. Iba dejando a su paso también sus llagas, goteaban su enfermedad. Imagínense, iba dejando gotas de su enfermedad por donde quiera que caminaran. Así que vivían vendados. Era una enfermedad muy, muy terrible. Y en este tiempo, cuando estaba el pueblo de Israel, ellos vivían en carpas y se movían todo un pueblo muy, muy cercano, todavía no habían llegado a tierra prometida. Y si alguna plaga llegaba a ese campamento, iba a ser desastroso. Entonces, había una ley acerca de la lepra. La lepra en el Antiguo Testamento no solo era una enfermedad física, sino también un símbolo espiritual, un símbolo espiritual. Vamos a entenderlo así nosotros, porque como nosotros no podemos comprender lo que es la lepra, nosotros vamos a tomarlo de referencia para poder dar un ejemplo de lo que es la lepra, comparándolo con el pecado. Aquí vamos a ver en el libro de Levítico, capítulo 13, Dios da instrucciones de cómo debería diagnosticarse, cómo debería tratarse la lepra. Así como la lepra contamina el cuerpo, hermanos, el pecado contamina el alma. Contamina tu corazón. La lepra contaminaba tu cuerpo exteriormente y se era visualmente, pero nosotros tenemos algo que contamina más el cuerpo que lo que no se ve, porque te contamina por dentro. El pecado es igual que la lepra, te contamina desde adentro de tu ser. Por eso el Señor decía, lo que sale del hombre contamina al hombre. Porque los fariseos dicen que se lavaban 7 veces la mano antes de comer. Y cuando lo ven a los discípulos que comían, le dicen, maestro, tus discípulos no se lavan las manos y no siguen las tradiciones. Y Jesús dice, ustedes no saben que lo que sale del hombre contamina. Y ellos no lo pueden entender. Y el Señor dice, lo que contamina es lo que sale del corazón del hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas intenciones, los pecados, los homicidios. Salen desde adentro del corazón, que se fueron cultivando a través del pecado. Entonces, como el pecado la lepra contamina el cuerpo, el pecado contamina el alma.
Hoy vamos a ver cómo la lepra representa el pecado y qué podemos aprender para nosotros, para nuestra vida espiritual. Recién leímos Levítico capítulo 13, el versículo 2 dice: cuando el hombre tuviere en su cuerpo una hinchazón, se presentará al sacerdote Aarón para ser examinado. La lepra comenzaba con algo pequeño, una pequeña hinchazón, una pequeña mancha en el cuerpo, algo que no era igual que todo el resto del cuerpo, una decoloración, una pequeña mancha. Así empezaba. Cuando aparecía una manchita en el cuerpo, decían: vamos a que nos mire el sacerdote, no vaya a ser que sea lepra. Y yo me imagino las personas que iban, ¿no?, con toda esa incertidumbre, sabiendo todo lo que se le venía atrás si los declaraban leprosos. Terrible. Estando quizás esperando que lo atienda el sacerdote, ojalá que no sea nada, ojalá que no sea nada, ¿no? Ojalá que no sea nada. Y el sacerdote revisaba y decía: es lepra. Inmediatamente esa persona perdía su vida. No era que lo mataban, pero ya no podía volver a su casa. Lo guardaban 7 días en una pieza, esperando ver si se podía, si esa manchita se le iba. Eso sale detallado aquí, ¿no? Y si pasado ese tiempo no mejoraba, sino que empeoraba, este hombre era desterrado del pueblo. Así que imagínense, hermano, la lepra comenzaba como algo pequeño, quizás una mancha blanca, una pequeña erupción. Así, hermano, el pecado comienza con algo aparentemente inofensivo. Hermano, el pecado no se va a aparecer de repente así con un gran pecado. Va a empezar de a poquito, de a poquito. El otro día escuchaba el testimonio de Gastón Paul, que hizo la película, bueno, hizo muchas películas, ¿no? Pero una de las últimas películas que hizo, también hizo La Malvina, pero hizo de un predicador. ¿Cómo se llama el predicador? Luis Palau. Él mismo hizo de Luis Palau, que se convirtió al Señor. Y él comentaba que cuando era su adolescencia, dice: yo empecé por lo más insignificante, con el cigarrillo, y me empezó a entrar la marihuana. Y dije: no, esto no me hace nada. Y de a poquito fui agarrando, y al final dice: estaba dando mi vida estaba al punto de la muerte, porque estaba consumiendo unas drogas tan malas que me estaban destruyendo. Y él decía: pero yo pensé que algo tan chiquito no me iba a hacer nada. Y no me di cuenta que se iba haciendo una bola grande, como una bola de nieve, que era tan grande que me estaba llevando a la vida. El pecado, hermano, empieza por algo pequeño, algo que quizás vos no te das cuenta y lo dejas pasar. Pero ese pecado va tomando fuerza y te puede llegar al punto de la muerte. Miren, ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos 6:23. ¿Alguno que me lo pueda leer, por favor? Romanos 6:23. Es un versículo que todos conocemos, pero... porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios aquí en el libro de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa esto? Dios nos está pagando con la muerte por nuestro pecado. Es como cuando uno se acerca, ¿no?, al juez, pensando que quizás su crimen no era tan grave, pensando que quizás iba a ser absuelto o iba a pagar unos años en la cárcel, o quizás iba a poder pagar algún rescate o alguna, ¿cómo se llama? Una fianza, ¿no?, para salir. Pero después dice: yo te voy a demostrar lo grave de tu crimen, te sentencio a muerte.
yo te voy a mostrar lo grave que te tengo. Hermano, el Señor nos dice, yo te voy a mostrar lo grave que es tu pecado. Te condeno a muerte. Así de grave es. Pero no puedo pagar fianza, no, es tan grave tu crimen que mereces morir. Mire, eso es lo que dice la palabra del Señor. Hermano, el pecado es terrible, es contagioso, es perverso, lleva a que las personas no tengan sentimientos naturales. El pecado te carcome por dentro y ya no tenés un corazón como el que tenías antes, quizás que era compasivo, misericordioso, que respetaba, que era honesto. Te destruye por dentro al punto que ya ni siquiera sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Es más, dice la palabra que algunos están tan destruidos por el pecado por dentro que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen, o sea, su mente totalmente da vuelta, su mente totalmente cambiada. Vamos a buscar al Señor, vamos a conocer al Señor. No, eso es malo, pésimo. Ir a la iglesia, no. Tener una familia, no. Tener hijos, no. Ser fiel, ¿qué? Trabajar honestamente, estás loco. Lo bueno es la trampa, lo bueno es la mentira, lo bueno es el engaño, lo bueno es pensar en uno mismo, lo bueno es solamente confiar y creer en vos. Un niño te va a arruinar la vida, eso dicen las personas ahora. ¿Cómo vas a tener hijos? Está mal. Un hijo es una calamidad en tu vida, te va a arruinar la vida, dicen así las personas. Dieron vuelta las cosas. Un día veía una imagen donde salía una mamá, imagínense una imagen, ¿no? Acá, una mamá con su bebé, con su hijita chiquita al lado y con su marido que la abrazaba, ¿no? Una escena hermosa. Y abajo decía, imagínense la propaganda demoníaca que se metió en la cabeza de los jóvenes, de las jóvenes feministas, para enseñar de que esto está mal, de que tener una familia está mal, que una mamá tenga su bebé está mal. Imagínense cómo el diablo se metió por medio del pecado a cambiar la mente de las personas. Atroz. ¿Qué más le pasaba a estas personas que tenían lepra? Vamos a leer el versículo del Levítico 13, versículo 45-46. Y ustedes van a ver que quizás el trato que se le hacía a estas personas era muy cruel. Vamos a leerlo, dice así. Versículo 45 del Levítico 13 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Es una ley, hay que llevar los vestidos rotos y su cabeza descubierta, para que mostrara a todos los demás que tenía ese problema. ¿Qué más dice? Su cabeza descubierta y embozado pregonará. Embozado significa que tenía un trapo acá que le tapaba la parte esta de la nariz para abajo. Eso es embozado. Embozado pregonará. ¡Inmundo! ¡Inmundo! Él tenía mismo que decir. Cuando se acercaban las personas, él tenía que gritar: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Para que no se acerquen. Porque si no gritaba eso y alguno se acercaba a él inocentemente, sin saberlo, su condena era la muerte. ¿Por qué? Porque está propagando la enfermedad. Está propagando la enfermedad. Entonces la ley decía que él tenía que decir: inmundo, inmundo, inmundo. Y esto no solamente era terrible para él,
Imagínense, las mismas personas también le decían inmundo. Su ropa le decía que era inmundo. Su olor le decía que era inmundo. Su soledad le decía que era inmundo. Sus heridas le decían que era inmundo. Su dolor le recordaba su inmundicia. Muy cruel. Todo el tiempo que la llave estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Un día estaban entrevistando a los presos de una terrible cárcel. En una cárcel, creo que era en Venezuela, una de las peores cárceles del mundo. Y contaban qué es lo peor que te pasa en la cárcel. Y algunos estaban todos heridos, otros habían pasado, uno le faltaba el ojo, otro le faltaban dedos. Por diferentes problemas en la cárcel uno va perdiendo parte de su cuerpo, imagínense. Y eso era lo mínimo que le podía pasar. Muchos perdían su dignidad de hombre, imagínense, no les quiero dar más explicación. Pero la mayoría de los presos, los que estaban muchos años ahí cumpliendo su condena, decían: lo peor es cuando nos encerraban en el pozo. Nos tenían un mes y nadie nos hablaba, en total oscuridad. En ese momento solamente querés morir. Anhelás escuchar a los pajaritos. Anhelás que entre una luz para ver algo. La soledad te destruye. Eso era lo más terrible que podían vivir en la prisión. Imagínense lo que llevaban estas personas encima. El pecado, hermanos, separa al hombre de Dios y de los demás. La lepra obligaba al afectado a vivir aislado. De la misma manera, hermanos, vamos a compararlo, ¿no? Al pecado. De la misma manera el pecado nos aísla de la comunión con Dios y de la comunión con la iglesia. Otra vez, el pecado te aísla de que querás buscar a Dios. Se te va a hacer imposible leer la Biblia. Se te va a hacer imposible querer orar. Te va a costar muchísimo venir a la iglesia. Va a ser como que tenés ladrillos en los pies. Porque el pecado te va a decir: ¿por qué vas a ir a la iglesia? Te estás en pecado. ¿Por qué venís a cantar al Señor? ¡Qué cara dura que sos! Te alabo, mi Señor, te honro, mi Señor, doy mi vida a ti, Señor. Eso es una mentira, dice el pecado. ¿Eso vas a hacer en la iglesia? Pero quédate acá. Allá no te quiere nadie. Allá te van a ver y te van a decir: inmundo, inmundo, inmundo. Mejor quedarte lejos de Dios. ¿Saben qué, hermano? Cuando vemos a una persona que viene a la iglesia, quizás hace mucho tiempo que no viene, en vez de juzgarlo, porque primero uno puede juzgarle nomás, ¿no? ¿Por qué no viniste? ¿Qué te pasó? Recibámoslo con cariño, porque no saben el esfuerzo que hizo esa persona para volver a la iglesia. No saben todo lo que tuvo que pasar, los prejuicios, el dolor de sus pecados, sus tristezas, para llegar a la iglesia. Y que recibir acá en la iglesia hachazo, golpe de espada, en vez de palabras de aliento, palabras de amor, palabras de misericordia. Hermanos, de la misma manera así que la lepra aislaba a las personas y los alejaba del pueblo, el pecado te aleja del pueblo de Dios también. Y ya no querés compartir con tus hermanos. Ya te parece un pesar el venir a la iglesia. ¿Para qué? No te da en la mente, no tienes ningún deseo de poder ver a los hermanos, de conocer algo más del Señor.
el pecado hace que nosotros mismos nos aislemos. Vamos a leer Isaías capítulo 59, Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Dice: pero vuestras iniquidades, está hablando del pecado, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué más nos dice aquí en el libro de Isaías? Nos dice que el Señor no quiere escuchar las oraciones cuando nosotros todavía no nos hemos arrepentido de nuestro pecado y estamos en rebeldía en pecado contra Él. Y estamos en pecado contra Él, estamos en rebeldía contra el Señor. Y queremos, Señor, ayúdame en esto, Señor, necesito tu bendición, Señor, necesito esto en mi enfermedad, Señor, necesito, dice aquí, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué terrible, hermano. Cuando nosotros les hablamos de acá adelante, muchas veces le decimos, hermano, usted busque la santidad. No significa estar con las manos así, con una aureola en la cabeza. Significa que usted en lo posible batalle contra el pecado. Le estamos diciendo, hermano, no se pierdan las bendiciones del Señor. Porque el Señor quiere bendecirnos. Pero cuando nosotros estamos pecados, dice que el Señor aparta su rostro de nosotros y su oído para no escuchar. Eso es lo que dice la palabra. También algo que hacían los sacerdotes, que leímos en el Levítico 13, es que ellos debían mirar el cuerpo muy detenidamente, examinando, mirando, tomando cuidado de no equivocarse. Para eso los sacerdotes tenían que conocer muy bien qué es lo que era la lepra, porque si no podían dar un mal juicio, y ellos no se tomaban esto a la ligera. Lo examinaban correctamente, se ponían bien para no cometer un error. Levítico 13:3, ¿qué dice? A ver, Levítico 13:3. Dice así: el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciese la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará impuro. Entonces, acá ¿qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor con esto? El pecado debe ser examinado con cuidado. No puede ser pasado por alto. No puede ser solamente, bueno, no importa, otro pecado más, no importa, vamos más. Pequemos y pequemos, y soltar al Señor siempre nos va a perdonar. No importa, otra falta, hermanito, no importa, vamos más. No importa, Eduardo, otra vez pecado, bueno, no importa, vamos. Un día me va a pasar a mí, me va a tener que perdonar. ¿Sabes, Eduardo? Y así nos perdonamos los pecados, y no importa, vamos. Sigamos con todos los pecados, ¿no? La Biblia dice que hay que poner disciplina. No hagamos eso. La disciplina de los tiempos pasados. Hoy día las iglesias tienen que ser todo un manto de piedad,
y de perdón y de alegría y de amor, y perdonemos a todos y aceptemos a todos, y Dios los perdona a todos, hermanos, ¿saben? Ya nunca más vamos a hablar de pecado. Todos somos santos al Señor. Sin embargo, cada palabra dice, fíjense bien, que si hay pecado escondido. Fíjense bien si el pecado se ha metido ya entre medio de ustedes. Fíjense bien, porque van a hacer que yo aparte mi rostro de sobre ustedes. Y yo no voy a habitar entre un pueblo lleno de pecadores. Cuando Dios le dice a Josué, levántate, Josué, porque Josué estaba llorando, tirado al piso, rasgándose la vestidura. ¿Por qué perdimos la guerra? Decía Josué. No entiendo, Señor, ¿por qué? Todos se rasgaron las vestiduras y estaban tirados con ceniza en la cabeza y preguntándose, ¿por qué perdimos? Ahora los pueblos alrededor se van a enterar que perdimos contra el más chiquito de los pueblos y nos van a atropellar, nos van a matar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le dice Dios a Josué, levántate, Josué, hay pecado en el pueblo. Y Josué dice, Señor, ¿cómo? Si son todos unos santos. No, Josué, hay pecado. Que se separen por cada una de las tribus y yo te voy a decir dónde está el pecado. Y fue apartándose una de las tribus y una de las familias y uno de los que estaba ahí llegó hasta ahí y dijo, confiesa, ¿qué hiciste? Le dicen a Acán, creo que se llama, ¿no? Sí, acá. Y Acán dice, me tentó un lingote de oro y un manto babilónico muy hermoso y lo escondí bajo mi tienda. Está ahí. Por eso no pudieron avanzar. El manto babilónico, ¿cuántos pecados es eso? Un lingote de oro, ¿cuántos pecados es? Sin embargo, habían mentido. El Señor le había dicho, no tomen nada del anatema, lo quemarán todo, no tomarán nada, ni una oveja, ni una pezuña se van a llevar, quemarán todo al fuego, no quiero nada de este pueblo, es maldito. Y ellos se tentaron por el manto de ese hombre, el pueblo de Dios. Eso hizo que no avanzaran más, se quedaron en seco, no pudieron seguir. Hermano, eso no es el pecado en la iglesia. El pecado de la iglesia frena la iglesia. No avanza más. Ni una persona más se convierte. Ni una obra tiene éxito. Ningún plan evangelístico triunfa. No hay almas arrepentidas, no hay corazones cambiados, no hay victoria en el pecado. Nada, se frenó. Quedamos parados. Hasta que nos examinemos y revisemos bien. Hay pecado en el campamento, decía. Hermano, nosotros tenemos que examinarnos así como examinar al sacerdote. Revisar en nuestra vida. No pasemos por alto. Bueno, este pecado seguro que todos lo hacen. Seguro que el Esteban también. Es un pecado más. Y se frena la obra del Señor. Se frena todo. Dios instruyó que el sacerdote debe examinar cuidadosamente la enfermedad. Así también el pecado debe ser reconocido, confrontado y confesado. Debe ser reconocido, confrontado y confesado. No podemos ignorarlo ni podemos encubrirlo. No se puede. No se puede cubrir. No, ¿saben qué? No digamos a nadie, que bueno, calladito, se queda acá entre nosotros, calladito, no digamos nada, y acá se terminó todo. No se puede. Porque nosotros no nos servimos a nosotros ni a los ojos de las personas, servimos ante los ojos de nuestro Dios.
¿Y qué podemos ocultarle ante sus ojos? ¿Podemos ocultarle algo ante Él? ¿Podemos acaso? No podemos, hermano. Todo está expuesto ante Él. No hay nada que le podamos esconder. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es necesario que lo reconozcamos como pecado primero. Porque si no reconoces que es un pecado que tenemos oculto, que hay oculto por ahí, ¿cómo vas a pedirle perdón al Señor por eso? Si para vos no es pecado. En cambio, si lo reconocemos, sea chiquitito, lo confesamos al Señor y le decimos: Señor, tengo este problema, Señor. Ayúdame, Señor, necesito tu perdón. Porque quizás yo soy el freno de la iglesia. Por mi pecado la iglesia no avanza. Por mi pecado toda la obra que se está haciendo se está estancada. Y yo no quiero ser el causante de que la iglesia del Señor quede frenada en su trabajo y en su servicio en la comunidad. Confesemos nuestros pecados, hermano. Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aunque el sacerdote diagnosticaba, ¿no?, la enfermedad, el único que lo podía curar era el Señor. Él tenía el poder, ¿no? Cuando vemos en el capítulo 14, y eso lo vamos a ver el domingo que viene, hay una parte donde dice que tenía que hacer un sacrificio cuando el Señor lo limpiaba del pecado. Está desde el capítulo, del versículo 4 al 7. Vamos a leerlo, mire, Levítico 14, es un adelanto nomás. El sacerdote dice: mandará luego que se tome para él, en el versículo 4 del 14, ¿no? Mandará luego que se tome para él, para que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana y hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Soltará la avecilla viva en el campo. Cuando Dios en su misericordia curaba a estas personas, se curaba de la lepra, tenía que hacer un rito en el cual moría una avecilla, y la otra avecilla, porque tenían que llevar 2, era manchada con la sangre de la avecilla muerta y era enviada al campo. ¿Saben qué, hermano? Este rito que se hacía simbolizaba a que alguien llevaba la muerte, la causa del pecado lo llevaba sobre él. ¿Vieron aquí en esa imagen? Al Señor Jesucristo. Hace imagen al Señor Jesucristo. Alguien que no tenía, claro, alguien que no tenía nada que ver con el pecado ni con la lepra, cargaba sobre él la sangre y purificaba en este rito que hacía, ¿no?, con el sacerdote. Esto nos muestra a Jesús, el único sacrificio que puede limpiar el pecado. Hermano querido, el pecado no se limpia con la ofrenda que puedas dar, o con lo mucho que te bañes, o con las veces que pidas perdón al que ofendiste. El pecado solamente se limpia por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió en la cruz pagando el pecado de todos nosotros, pasados, presentes y futuros.
Y en esos pecados también estaban tus pecados. Y ahora para ser limpio, tenés que acudir a la sangre del Señor Jesús y confesar tu pecado ante Él. No hace falta que nos confiese a nosotros, a los ancianos. Con que le confeses tu pecado a Jesús, en tu intimidad, en tu seguridad, en tus pies, en tu lugar secreto. Y digas, Señor, este soy yo. Te pido perdón. No te puedo ocultar nada, Señor. Esto he hecho mal. Pero ya no quiero que el pecado esté sobre mí. Porque me está destruyendo. Perdóname, Señor. Te confieso ante ti mis pecados. Perdóname, tú tienes el poder para sacarme, para curarme. Y el Señor, que es rico en misericordia, te va a perdonar. Y nos perdonará a todos. Y nos sanará. Y nos hará santo ante Él. Jesús es el único que nos puede limpiar del pecado. Mateo 8, ya con esto vamos terminando. Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice así. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta es la oración que debemos hacer. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Hermano, ¿querés ser limpio de tus pecados? ¿Querés ser limpio de aquello que te tiene atrapado durante años? Acudí a tu Salvador, tu Señor Jesús. Confesar en esta noche, Señor. Perdoname mis pecados, Señor. No puedo estar así. Estoy destruyendo mi familia, estoy destruyendo la obra de la iglesia. Estoy anulándome para el servicio. No puedo seguir así, Señor. Líbrame de esta lepra. Líbrame, Señor. Si quieres, Señor, puedes limpiarme, dice. Y el Señor dice, sí quiero. El anhelo de nuestro Señor Jesús es vernos limpios, libres de todo pecado. Por eso murió en la cruz. Para que nosotros tengamos la libertad del pecado. Para que el pecado no nos esté atormentando, nos esté dominando, esclavizándonos, sometiéndonos, anulándonos en el servicio. Porque eso es lo que es el pecado. Te deja como un brazo atrofiado, nada puedes hacer. Un miembro que no te sirve. Y el Señor quiere que seas victoria. El Señor quiere que salgas adelante y venzas al enemigo. Que rescates las almas que se van al infierno, pero ¿cómo lo vas a hacer? Si tenés escondidos lingotes y mantos babilónicos. No se puede. No se puede. El Señor extendió la mano y le tocó. Quiero, dijo, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En un instante puedes ser limpio. Pero tenés que confesar con toda sinceridad a tu Señor. No podemos ocultarle nada. Dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cristo no solamente puede sanar lo físico, sino puede sanar el alma manchada por el pecado. Así es la obra de nuestro Señor. Es completa. Entonces, un pequeño resumen. El pecado puede comenzar en lo secreto, pero contamina todo. Desde muy poquito. El pecado nos separa de Dios y nos separa de nuestros hermanos. Es necesario que el pecado sea expuesto y sea tratado. No lo podemos asimilar, no lo podemos callar. Y solo Jesús puede limpiarme completamente del pecado. Bendito sea nuestro Señor Jesús. ¿Vamos a orar?
Padre amado y santo Señor, qué grande que eres tú, Señor. Qué tranquilidad tenemos en tus brazos, Señor. Tú nos alientas, Señor. Nos animas a no estar, Señor, en esta peligrosa situación de tener pecado en nuestra vida. Porque tú quieres, Señor, vernos en victoria. No nos quieres ver anulados, raquíticos, enfermos. No nos quieres ver sometidos, Señor, a la esclavitud del pecado. Por eso enviaste a tu Hijo Jesús, para que pagara de una vez por todas, pagara, Señor, con su vida el pecado de todos nosotros, aquello que hacía que nos fuera imposible llegar a ti, aquello que nos condenaba en la eternidad, en el infierno. Pero tú nos perdonaste mediante nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Por eso le amamos, Señor. Por eso cada domingo le recordamos, por eso nuestras canciones van entonadas a Él. Porque nuestro Señor Jesús nos limpió y nos preparó un lugar allá en los cielos para estar con Él, pasar la eternidad con Él, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, que es una luz que nos examina, que nos muestra cómo estamos. Y te pido, Dios, por mis hermanos aquí, por todos nosotros, Señor, que no pactemos con el pecado, Señor. Que no nos quedemos tranquilos, Señor, sabiendo que hay algo que hay que cambiar, que hay algo que tenemos que corregir, que hay algo que tenemos que quitar, Señor, de nuestra vida, para que volvamos a tener la victoria para ti, Señor, para que nuestra palabra tenga poder, Señor, para que nuestra obra dé fruto, Señor, para que esta iglesia avance y crezca, Señor, y no se quede anulada así como ese pueblo que por el pecado no podía hacer las guerras. Dios bendice a tu pueblo aquí, Señor, en la iglesia de Barcelona. Te agradecemos por tu misericordia y el amor que has tenido por nosotros y la paciencia también que nos tiene y nos espera, nos aguarda, Señor, esperando un año más que demos frutos, Señor. Que este año, Señor, demos frutos para tu gloria, mi Señor. Que este lugar realmente sea una sucursal del cielo aquí, Señor. Que las personas te encuentren a ti, aquí, Señor, en el trato, en el amor, en la palabra, Señor, en las canciones. Que tú estés presente, Dios. Líbranos de todo mal, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.